es grande, Dios es poderoso, alabado sea su nombre. Una vez más, por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí saludándoles a todos ustedes, queridos hermanos, apreciados amigos, que disfrutan, ¿verdad?, de estos contenidos que estamos colgando por este medio. Gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras que nos animan a seguir adelante y a seguir participando en este maravilloso ministerio de poder entregar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. No te olvides entonces suscribirte a nuestro canal, no te olvides darle like, es importante, ¿verdad? Y no te olvides, por favor, querido hermano, apreciado amigo, de compartir este contenido. Compártelo, porque estoy seguro que será de bendición para otras personas también. Hoy tengo un tema muy particular, muy especial. Sé que les va a gustar este tema porque pues todos tenemos el deseo de hacer lo correcto y estar en el lugar equivocado, no, en el lugar correcto también. Y pues cuando se habla de asuntos espirituales, tenemos que pensar en si yo estoy participando en la iglesia verdadera o no. Por eso el título de este tema, de este mensaje hoy, es como ¿cómo identificar, verdad, la iglesia verdadera? ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? Y yo quiero darte unas características bíblicas de la iglesia verdadera para que tú estés seguro de que donde estás, pues estás en lo correcto, porque de acuerdo a la Biblia vamos a extraer estas características. Y como vamos a abrir la Biblia, vamos a usarla, yo te invito para que te pongas cómodo ahí donde estás con tu familia o solito, en tu cuarto, en la sala, en la cocina, etcétera, donde te encuentres. Quiero invitarte para que tomes tu Biblia, vamos a examinar algunos pasajes y te voy a dar por lo menos 4 características bíblicas para identificar la iglesia verdadera, a fin de que tú quedes claro y sepas para dónde debes echar, en dónde te debes quedar, y si tu iglesia a la que tú asistes es la iglesia que Dios tiene sobre esta tierra, o es una falsa doctrina, o es una falsa secta que te está tratando de engañar. ¿Está bien? Así que concéntrate por favor aquí y vamos a estudiar juntos. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, aquí estamos para pedirte la iluminación del Espíritu Santo una vez más para abrir tu palabra, y que ese Espíritu poderoso de Dios abra también nuestra mente a fin de comprenderla y tener claridad, Señor, de la doctrina verdadera del pueblo que tú tienes sobre la faz de la tierra, esa iglesia por la cual muy pronto vendrás a llevar a tu reino por la eternidad. Danos discernimiento, danos tu compañía, en el nombre dulce y tierno de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, familia, abran entonces conmigo, vamos a estar allí atentos para abrir y revisar los pasajes bíblicos. ¿Saben? No todos los que profesan el nombre de Dios o el nombre de Cristo son verdaderos seguidores de Cristo, porque un seguidor de Cristo, un cristiano, es aquel que sigue a Cristo, ¿verdad? Y se parece a Cristo, ese es un cristiano. Jesús habló de un pueblo que le honraba de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Y ese texto vamos a leerlo en el libro de Mateo, por favor. Si tú estás aquí y has traído tu Biblia, vamos a dejar que la Biblia hable. Mateo capítulo 15, el verso 8 y 9. Mira cómo dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, el verso 8 y 9. ¿Estamos allí? Vamos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús habló de ese tipo de personas que dicen honrar a Cristo de labios hacia afuera, pero que su corazón está lejos de él. Hoy el mundo está lleno de iglesias de garaje. Alguien que predica con fuerza, que predica con poder, pero no con el poder de Dios, sino con el poder de Satán tal vez, que tiene buena parla, diría yo. Se para frente a un lugar, un garaje, etcétera, y forma una iglesia, le pone una personería jurídica y tiene seguidores, muchas personas van, pero sabes, son engañadores que han salido por el mundo, porque tal vez no hablan la verdad, hablan parte de la verdad, mezclan un poco de verdad con la mentira, y cuando tú mezclas un poco de verdad con la mentira, haces que toda esa verdad que hay allí se convierta en mentira, aunque tenga un poquito solamente de mentira. Así es. El Salvador dijo además que no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo, el capítulo 7, vamos a devolvernos un poquito para que juntos revisemos ese texto. No te quedes solamente con la mención de lo que yo te digo acá. Ve a tu Biblia y corrobora, confirma que lo que estamos diciendo es porque la Biblia lo ratifica, la Biblia lo afirma, la Biblia lo dice, y no podemos sacarlo de su verdadero contexto. Mira, Mateo capítulo 7, el versículo 21. Nunca os conocí, está bajo ese título. No todo el que me dice Señor, Señor, porque hoy las iglesias, todo mundo que en las iglesias donde se invoca al Señor, todo mundo canta, aleluya, gloria a Dios, invocan el nombre del Señor, pero aquí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está diciendo claramente que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que va a la iglesia, no todo el que tiene una Biblia, no todo el que se congrega y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, será salvo. No. Si no, entonces ¿quién es el que será salvo? ¿Quién es el que hace parte de la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, está diciendo Jesús, la voluntad de mi Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un montón de gente, querida familia, un montón de personas, de cristianos, entre comillas, de religiosos, que están simplemente, como dice aquí la palabra del Señor, están engañando. Están engañando, son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí. Ojalá que tú no estés entre ese grupo, de esas personas que el Señor tendrá que decir, mira, apartados de mí, nunca, no os conozco. Ahora, la verdadera iglesia de Cristo en esta tierra es entonces la que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios, que hace la voluntad de Dios. Entonces las características de la verdadera iglesia no son establecidas por ningún credo o confesión religiosa. Escúchame bien, porque de lo contrario, todo mundo pues diría que su iglesia es la iglesia verdadera. Ni han de ser definidas estas características por ningún individuo de manera particular, pues obviamente cada uno considera su propia iglesia, ¿verdad? Considera su propia iglesia como la verdadera. Entonces, si estas características fueran definidas por un credo o por un individuo de manera particular, cada uno saldría a la defensiva para decir, es que mi iglesia es la verdadera. Porque mira, si hacemos un recuento, los católicos dicen que ellos son la verdadera, los pentecostales que son la verdadera, los testigos que son la verdadera, y pareciera que todo mundo, la cuadrangular la verdadera, la adventista. Ahora, yo no meto a la adventista allí, porque yo estoy convencido de algo, pero te voy a decir lo que dice la Biblia. Cada uno considera su propia iglesia como verdadera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son esas características entonces de la verdadera iglesia? Y esas características, amados hermanos, queridos amigos, están aquí en el libro sagrado, aquí en la palabra de Dios, y vamos a examinarla. Y quiero que tome por favor un lapicero, un bolígrafo, para que subrayes, para que tomes nota, porque estas características son muy importantes. Mira, hay muchas, pero voy a darte las 4 más sobresalientes acá. Entre otras características, esta iglesia verdadera, en primer característica, es que es una manada pequeña. Toma nota, una manada pequeña. Y voy a darte la cita bíblica en Lucas. Vamos rápidamente, busca conmigo por favor en tu Biblia. Aquí Lucas, el capítulo 12, el versículo 32. ¿Está bien? Lucas 12, 32. Mira cómo dice la palabra del Señor aquí. Tesoro en el cielo. No temáis, dice el versículo 32. No temáis, manada pequeña. Es una manada pequeña, un grupo pequeño, ¿verdad? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios quiere dar su reino a esa manada pequeña, a ese grupo de personas que no es un grupo numeroso,
Pero aunque los salvados serán muchos, los perdidos también serán otro tanto. Pero es una manada pequeña la que Dios, ¿verdad?, tiene sobre la faz de la tierra y que será su pueblo. Aquí lo dice claramente. Y Mateo, déjame darte otra cita bíblica de esta primera característica que es una manada pequeña. Cuando habla de manada pequeña, es un grupo reducido tal vez que procura hacer la voluntad de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Mateo capítulo 7. Vamos al otro evangelio de Mateo, el capítulo 7. Hay otro elemento allí que tú necesitas conocer. El versículo 13. Mira Mateo 7:13. No nos metas en tentación, sino... A ver, estoy leyendo Mateo aquí ya. Dice, entra por la puerta angosta. ¿Puerta qué? Angosta, estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Espacioso el camino, por eso dice manada pequeña. No sé si estás entendiendo. Espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos. Ahí está otra vez. Y pocos, manada pequeña. Y pocos son los que la hallan. Entonces aquí, apreciado hermano, querido amigo, bíblicamente te estoy dando la primera característica bíblica de la iglesia verdadera, que es una manada pequeña. Toma nota de estos pasajes que te he dado. Ahora, déjame darte la segunda característica que tiene el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, porque Dios sí tiene una iglesia sobre esta tierra. Y el día que tú decidas unirte a esa iglesia, o si estás militando en una iglesia, revisa si esta iglesia cumple con las características bíblicas que te estoy mencionando aquí, para que tú puedas estar seguro y hacer la voluntad de Dios y esperar que cuando Cristo venga pueda levantar esa iglesia y llevarla a su reino por la eternidad. Mira, la segunda característica es que esta iglesia sobre la faz de la tierra guarda, cumple, obedece todos los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, y además tiene la fe de Jesús. Vamos a revisar el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 14. Vamos rápidamente, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis 14. Mira cómo dice este pasaje maravilloso, el versículo 12, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí está la perseverancia de los santos, los apartados del mundo, la iglesia de Dios. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos, y tienen la fe de Jesús. Ahora, déjame darte en el capítulo 12, el versículo 17. Hay otra declaración sumamente importante hablando de esta característica, de esta segunda característica, que es que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Tú sabes que en la profecía bíblica, cuando se habla de mujer, este símbolo mujer representa una iglesia. Y dice que se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia, el remanente. El resto significa el remanente de la descendencia de ella, ¿verdad? Contra los que guardan. ¿Contra quién el diablo va a pelear? Contra el pueblo de Dios, contra la iglesia verdadera. Y ese pueblo verdadero dice contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ahora el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo no es otra cosa que el espíritu de profecía. Y déjame corroborar esto con otra cita más que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 10. Santiago, ve conmigo a tu Biblia, por favor, para que revisemos ese pasaje también. Santiago, capítulo 2, el versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que la verdadera iglesia de Dios guarda todos los mandamientos de Dios.
No enseña que quedaron abolidos. No enseña que solamente hay que obedecer el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento ya quedó abolido. Eso es una completa mentira, es un completo error. La Biblia es una sola, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, claro que sí, pero el uno no pelea con el otro. El uno nos refiere al otro y el otro nos refiere. Es una complejidad. Jesús mismo se refirió a ellos. Jesús mismo obedeció los mandamientos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces tú debes, querido amigo, apreciado hermano, tener muy en cuenta estas características a fin de que no te dejes engañar. Los mandamientos son clave a la hora de buscar la iglesia verdadera, el pueblo de Dios. Ahora, déjame darte la tercera característica que ya de manera implícita te la he compartido. Y esa tercera característica es que la iglesia verdadera, el verdadero pueblo de Dios, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Ese don maravilloso que Dios le ha concedido a su iglesia, ¿verdad? Para tener un conocimiento más amplio de la verdad, una luz más amplia. Entonces, mira, allí en Apocalipsis 12:17, ya te leí ese pasaje, pero quiero leerte ahorita Apocalipsis capítulo 19. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Apocalipsis 19:10. Mira cómo dice. Yo me postré, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y le dice entonces, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia adventista del séptimo día cree y enseña y considera que el espíritu de profecía se manifestó en la persona de Helena Gould Harmon de White, en donde ella da testimonio de su vida piadosa y que Dios la usó, y creemos firmemente que ese don maravilloso Dios lo ha concedido a la iglesia adventista a través del ministerio de Helena Gould Harmon de White. En las redes sociales se ha hablado mucho en contra de ella, pero tú tienes que examinar su vida, su testimonio, tienes que examinar sus libros, sus escritos, la pluma, todo lo que Dios le ha inspirado para que tú te des cuenta que está en armonía con la palabra de Dios. No dejes llevar por los comentarios, las críticas que tal vez se hacen por las redes sociales de la persona de Helena de White como una fundadora o cofundadora del pueblo de la iglesia adventista del séptimo día. Creemos firmemente que en ella se ha manifestado este don. Y ahora al revisar revisar las características de un verdadero profeta, ella pasa de manera muy clara esas pruebas de que es una profeta de Dios, una mensajera de Dios, ¿verdad? Que Dios la ha usado poderosamente. Entonces, esta es la siguiente característica, mi querido. En la iglesia de Dios tiene el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Reitero, ese don maravilloso que Dios le concede a la iglesia para que la guíe en el tiempo final. Y en muchos otros aspectos de la vida le da más luz, más confianza a la hora de practicar ciertas enseñanzas. Y finalmente, mira, Apocalipsis 22:9, hablando de este don maravilloso, dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Una vez más, confirma lo que te leí hace un ratico en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 9. Y déjame darte entonces la última característica de las 4 que te estoy mencionando acá, que son las características de la verdadera iglesia de Dios sobre la tierra. Entonces, la señal entre ella y el Dios que la santifica es el día de reposo bíblico, según lo enseña Ezequiel 20:12. Vamos a leer, por favor, Ezequiel capítulo 20, el versículo 12. Este es un texto muy poderoso y muy contundente. Mira, dice Ezequiel 20:12, dice, y les di también mis sábados. En algunas versiones dice día de reposo. Y les di también mis sábados. Dice acá, para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
tremendo. Y Ezequiel 20:20 también hace una declaración sumamente importante en el marco de que la iglesia verdadera, el verdadero pueblo de Dios, guarda los mandamientos, incluyendo, porque es un mandamiento, el sábado, el día de reposo, lo obedece. Y el versículo 20 dice: santificad mis sábados. Es la Biblia, querido amigo, apreciado hermano, que nos ordena guardar. La Biblia, el mismo Dios del cielo, el Dios creador del cielo y de la tierra, nos ordena santificar el sábado. Y sean por señal, mira, es una señal, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, es contundente, ¿verdad? Esta declaración, este mandamiento del sábado se encuentra prácticamente en el corazón de la ley de Dios, ¿verdad? Y allí tú podrás revisarlo en dos pasajes más. Tú puedes encontrar estos mandamientos, ¿verdad? Y toma nota de esto en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomios el capítulo 5, del 12 al 15, se habla allí de manera específica de estos mandamientos de la ley de Dios, que no han pasado, no están abolidos, están vigentes, están presentes, y es nuestro deber obedecerlos, porque esa ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces tú no lo puedes cambiar, aunque el cuerno pequeño y ese sistema político religioso dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero será tema de otro momento que converse contigo. Por ahora, déjame indicarte que en Éxodo están registrados, Éxodo 20, los mandamientos, y que habla en el versículo 8, habla ampliamente de ese texto que hace parte del corazón de la ley, cuando dice: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Querido, no te dejes engañar. Entre otras características, estas 4 características para mí son fundamentales a la hora de escoger la iglesia sobre esta tierra, ese pueblo que procura hacer la voluntad de Dios. No te dejes confundir, no te dejes engañar. Hoy somos esa iglesia militante, pero mañana nos convertiremos en esa iglesia triunfante. Dios tiene otras ovejas, otros miembros, en otros rediles, en otras iglesias que debe llamar. Por eso la Biblia dice, hablando del tiempo final: salid de ella, pueblo mío. Hablando de los que están en Babilonia todavía, de los que están en el mundo y no han venido a engrosar la fila de ese verdadero pueblo de Dios, que Dios llevará a su reino por la eternidad. Ojalá que tú puedas escuchar la voz de Dios y salir de donde estás escondido, de donde te tienen atrapado, y salir a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Ese pueblo que espera su segunda venida. Ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Mira, ¿sabes? En el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un mensaje poderoso que tú debes conocer. Cuando se dice adventista, advenimiento, es porque ese pueblo adventista cree en el advenimiento, en la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Y cuando dice del séptimo día, es porque nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de todas las cosas, porque el sábado lo que nos está recordando es que Dios es el creador del universo, y es esa señal que Él tiene para su pueblo. Así que en el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se esconden estos 2 mensajes poderosos, claros y típicos, para que tú no te dejes engañar. Creemos que Jesús volverá por segunda vez, lo estamos esperando, y nos santificamos como Él nos santifica a través de la observancia del sábado, a través de la observancia de sus santos mandamientos. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de elegir una iglesia donde adorar al Señor. Pero recuerda, aquí están estas características para que tú puedas elegir con mayor facilidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te ayude a tomar la mejor decisión en cuanto a adorar a Dios en el verdadero pueblo, en el pueblo elegido que Él tiene sobre esta tierra. Déjame orar para despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, porque allí en la Biblia están consignadas, Señor, las características de ese verdadero pueblo que tú tienes sobre esta tierra y que muy pronto vendrás a buscar y llevar a tu reino por la eternidad. Queremos hacer parte, Señor, de esa verdadera iglesia. Ayúdanos a renunciar, a salir de donde tal vez nos tienen engañados con tantos sofismas, ¿verdad? Con tantas estratagemas, con tantos engaños que Satanás pone en las mentes de muchos líderes religiosos
para entrampar a la gente. Hoy queremos, Señor, abandonar y dejarnos guiar por tu palabra y hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amada familia, queridos hermanos y amigos, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga abundantemente, les cuide, les prospere y les guarde siempre. Chao, chao.